Buenas noches, gracias a todos ustedes por estar presentes y efectivamente venimos a presentarles un libro que se llama Vivos los queremos, claves para entender la desaparición forzada en México. Es un libro que reúne el trabajo de documentación, acompañamiento y análisis del Comité Cerezo México en un tema que desgraciadamente ha sido un tema muy doloroso en México, el tema de las desapariciones forzadas. Sobre todo a partir del año 2006, pero vamos a ver más adelante que no iniciaron en el año 2006. El Comité Cerezo México es una organización de derechos humanos fundada en el año 2001, el 13 de agosto, a raíz de la detención ilegal, tortura y encarcelamiento de 5 personas, entre ellas 3 hermanos del mismo apellido, de apellido Cerezo, y esta organización que surge como un pequeño colectivo de amigos de la universidad, de familiares que lucharon por la libertad de los hermanos Cerezo, con el paso del tiempo también se fue conformando como una organización de derechos humanos que no solamente lucha por la libertad de todos los presos políticos, sino también por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos o víctimas de desaparición forzada, en contra de las agresiones, hostigamientos que se cometen contra las personas defensoras de derechos humanos. Y hoy, 17 años después, el Comité Cerezo México es una organización de derechos humanos que también acompaña la lucha de los pueblos y acompaña a las víctimas que por luchar, por transformar este país, han sido sometidos a ejecución, a desaparición o a prisión o a tortura. Esa es un poco la historia de el Comité Cerezo México. Por ahí también hay un libro que se llama La historia de los hermanos Cerezo, y como organización de derechos humanos comenzamos a trabajar el tema de la desaparición forzada prácticamente en el año 2007, reivindicando la presentación con vida de 2 luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en el mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, integrantes de un movimiento guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario. Después, en el año 2009 y en el año 2010, el Comité Cerezo México abre un espacio dentro de su organización para atender casos de desaparición forzada que se estaban cometiendo en México, y conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, organizaciones populares e indígenas, conformamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en el año 2010. Y como campaña, uno de los objetivos fue documentar en México las desapariciones forzadas, primero las que se cometían por motivos políticos o en contra de activistas sociales, y posteriormente fuimos profundizando en el tema, documentando, acompañando casos concretos como el caso de Teodulfo Torres Soriano, como el caso de Fidencio Gómez Santís, como el caso de Virginia y Daniela, indígenas triquis, desaparecidas en Oaxaca, y muchos otros casos, los cuales nos han obligado también a meternos a estudiar la historia de la desaparición forzada en México. Y este libro va a reunir diferentes aspectos que son importantes, porque primero nos va a presentar la definición, ¿qué es la desaparición forzada en México? Y para no hacerle, como decía la maestra en el panel anterior, de que llenen bolitas, ¿alguien sabe las 3 características para definir una desaparición forzada como desaparición forzada? Les podemos regalar este libro si alguien lo sabe. 3 características que define el sistema internacional para decir que una desaparición es una desaparición forzada. Que haya sido por una autoridad, esa es una. Ya dijo una, necesita usted 2. Que usen la violencia, tortura, esa va de cajón, así que ni cuenta como característica. También va de cajón. Bueno, ni modo, tendrán que comprar el libro, porque precisamente el libro nos va a explicar que una desaparición forzada es diferente a otro tipo de desaparición, como el secuestro, por ejemplo. La desaparición forzada tiene 3 características. Tiene que ser una sustracción, o que se lleven a la persona, ya sea de manera legal, que lo arresten con un orden de aprehensión, o de manera ilegal, ¿no? Que se lleven a esa persona.
que la sustraigan. No importa de dónde, calle, domicilio, trabajo, etc. La segunda característica es la que le decía el compañero, que sea cometida por agentes del Estado. ¿Qué quiere decir agentes del Estado? Funcionarios, policías, militares, o cualquier gente que reciba un salario por parte del Estado. Pero también nos dice la definición que puede ser cometido no solamente directamente por funcionarios del Estado, sino por particulares que tengan el consentimiento o el mandato o la orden de agentes del Estado, ¿no? Y la tercera característica es que no den a conocer dónde está la persona desaparecida, ¿no? Esas son las tres características para reconocer una desaparición forzada. Por eso la desaparición forzada, al ser cometida por agentes del Estado, es una violación de derechos humanos. Es más, es la más grave violación de derechos humanos, considerada como un crimen contra la humanidad. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada, y nos va a ir platicando el libro más extensamente, tiene un carácter múltiple. Viola 12 derechos humanos la desaparición forzada, incluyendo en algunos casos el derecho a la vida. Porque no toda desaparición forzada culmina con una ejecución. Hay desapariciones forzadas que culminan en prisión, en libertad o efectivamente en ejecución. Y otra de las características de la desaparición forzada es que es continua. ¿Qué quiere decir esto de continuo? Que mientras no se conozca dónde está esa persona desaparecida, la violación de derechos humanos se sigue cometiendo. Entonces pueden pasar 10 años, 15 años, 30 años, y mientras no sepamos el paradero real de esa persona desaparecida, la violación se sigue cometiendo. Entonces, una desaparición forzada de hace un año, hoy, ¿no?, este día, se sigue cometiendo esa desaparición forzada, ¿no?, porque no se sabe el paradero de esa persona. Y es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tampoco tiene un lapso de tiempo para poder no ser juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se sepa el paradero real de la persona desaparecida, también se está cometiendo un delito que no puede decir el Estado que como se cometió hace 30 años, pues ya no se puede investigar, ¿no? Es que se cometió hace 15, 30, 40 años, de seguro ya está muerto y cómo vamos a encontrarlo e investigar, ¿no? La desaparición forzada, su característica es que es imprescriptible, no importa el tiempo que haya pasado, se debe que juzgar tanto a los responsables materiales como a los intelectuales, o sea, los que operaron directamente, quienes lo ordenaron, pero también nos dicen los derechos humanos, y eso nos dicen los derechos de las víctimas, quienes se vieron beneficiados de esas desapariciones, ¿no? Y la desaparición forzada, hemos descubierto en México que ha pasado por 3 grandes etapas la desaparición forzada en México. La primera inicia formalmente en 1969, que es la primera desaparición forzada documentada en contra de un activista social, Epifanio, y viene todo este periodo llamado como Guerra Sucia, que fue un periodo de terrorismo de Estado, 69, 70, principios de los 80, en los cuales se tiene documentado más de 1.800 personas que fueron víctimas de desaparición forzada por luchar. Miembros de grupos guerrilleros, miembros de grupos campesinos, indígenas, estudiantiles, que por luchar o transformar el país fueron víctimas de desaparición forzada. Nosotros decimos, fue la desaparición forzada en una clave de contrainsurgencia, ¿no? Eliminar, acotar a los grupos insurgentes y a lo que ellos consideraban el Estado sus bases de apoyo. Y luego viene otra etapa de la desaparición forzada en México, ¿no? Acuérdense que Salinas de Gortari prefirió ejecutar más que desaparecer, ¿no? Salinas de Gortari incluso así lo decía, es que un desaparecido pues siempre lo van a buscar, en cambio un ejecutado pues lo entierran y se acabó. Entonces con Salinas de Gortari no es que haya dejado de desaparecer personas, pero sí disminuyó, pero aumentó la cifra de ejecuciones extrajudiciales. En 1994 y 96, tras el surgimiento del EZLN y el Ejército Popular Revolucionario,
Nuevamente el Estado aplica la desaparición forzada para contener, para eliminar a esos grupos y a los que consideraban sus bases de apoyo. Entonces Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero. Vemos ejemplos de, por ejemplo, en Oaxaca son más de 120 víctimas de desaparición forzada en una comunidad muy pequeña que se llama Los Losicha, ¿no? En la sierra de Oaxaca. Y todavía sigue operando esta desaparición forzada en esta clave contrainsurgente y en clave de represión política, porque también desaparece a luchadores sociales, a activistas, a personas defensoras de derechos humanos. Y luego viene otra gran etapa de la desaparición forzada en México, que inicia en el año 2006. Todos ustedes saben qué pasó en el año 2006, ¿no? Aparte de Oaxaca, 2006, ¿quién ganó la presidencia? ¿No? ¿Y qué se le ocurrió hacer a Calderón? La guerra contra el narco. Mira, hasta tengo palero ahí, ¿no? Gracias, gracias, ¿no? Y el Plan Mérida, ¿no? Y entonces la desaparición forzada sufre una metamorfosis en México. Ya no solamente se va a aplicar contra la insurgencia, ya no solamente se va a aplicar en contra del movimiento social, popular, indígena, de colonos, sino se empieza a practicar, a aplicar en contra de la población civil, la población de manera generalizada, ¿no? ¿Qué decía la gente en el 2006, 2007, 2008? Decían, bueno, si se lo llevaron, pues será por algo. En algo malo andaba metido, ¿no? De seguro andaba en malos pasos, ¿no? Y ese era el pensamiento. Y la prensa decía, levantones. Se levantaron a 4, levantaron a 8 personas. Y asociamos el término levantón pues con narco. Entonces decíamos, pues es un pleito entre narcos. Y en el peor de los casos, narcos que se llevan a personas que no tienen nada que ver. A partir del 2008, la propia documentación de las organizaciones de derechos humanos y de los propios familiares comenzaron a denunciar y a escribir por medio de diversos informes que muchas de esas llamados levantones no eran así, sino eran desapariciones forzadas. O sea, eran militares, policías, marinos quienes también se estaban llevando a la gente. Y fue una pelea en ese tiempo para llamarle a la desaparición forzada como tal, no levantón, sino desaparición forzada. Y también fue una pelea de muchos familiares y organizaciones para no criminalizar a las víctimas, porque decían, es víctima, entonces era culpable. Entonces si se lo llevaron era porque era culpable. Entonces empezaron cientos y luego miles de casos de ingenieros, de trabajadores, de comerciantes, ¿no? De trabajadoras de la maquila, hombres y mujeres que empezaron a desaparecer aparentemente sin ninguna explicación. Decían los familiares, bueno, si no pertenece al narco, no pertenece a ningún movimiento social, ¿por qué está desapareciendo la gente y de manera masiva? Recuerden que ahorita las cifras oficiales del gobierno anterior eran 38,000 personas desaparecidas, ¿no? Las cifras oficiales, las cifras de las organizaciones de la sociedad va de esas 38,000 a las 300,000 desapariciones forzadas en el país. Realmente también no se sabe cuántas personas, ¿no? Y esas desapariciones forzadas empezaron los familiares al encontrarse los de Chihuahua con los de Veracruz, con los de Estado de México, con los de Michoacán, y empezaron a intercambiar información y experiencias. Se dieron cuenta que seguían los mismos patrones de las desapariciones forzadas en Chihuahua que en Guerrero, ¿no? Y empezaron a descubrir que no solamente era el ejército directamente con uniforme, sino también al ejército o la marina se quitaba sus insignias y todos de negro cometían desapariciones forzadas, ¿no? O que gente armada que no sabían quiénes eran desaparecían a personas, pero esas mismas gentes que se llevaban a esas personas pasaban por retenes militares, retenes de la policía y no les hacían nada. Entonces decían, algo está pasando, ¿no? Y una de las consecuencias de la militarización a la que nos llevó Felipe Calderón con la guerra contra el narco es que siempre van a ser su hijito. ¿Cuál es el hijo de la militarización? El hijo no reconocido, para no decir otra palabra. Porque como ya están filmando, si uno dice malas palabras, luego le pasa a uno cosas feas, ¿no? Bueno, el hijo de la militarización es
el paramilitarismo. Civiles armados, al mando, coordinados con el ejército, la marina o la policía, que cometen esas graves violaciones de derechos humanos. Entonces no solamente es la militarización, sino también la paramilitarización de la vida social, de los pueblos, las comunidades, las ciudades, ¿no? Entonces, militarización, paramilitarización, desaparición forzada es una de las graves violaciones de derechos humanos, decíamos, pero no es la única. Viene en un paquetito. Cuando hay desaparición forzada, también ya tenemos ejecución extrajudicial, ya tenemos tortura, ya tenemos desplazamiento forzado, ¿no? Ya tenemos también otros fenómenos, ¿no?, que tienen que ver con la polarización social y la ruptura del tejido social, ¿no? En comunidades donde ya se dividen los bandos en amigos y enemigos y ya no hay intermedio, ¿no? Y el libro nos va a ir platicando toda esta historia de la desaparición forzada y cómo hoy en día la desaparición forzada, el otro elemento, el tercero, es que también es utilizado como un mecanismo de control y disciplinamiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque la desaparición forzada lo que genera es el terror, no el pánico, no el miedo, el terror. Y el terror muchas veces paraliza, ¿no? ¿Y cuántos años se tardaron incluso los familiares, las comunidades, el pueblo en general, en reconocer la gravedad de la desaparición forzada? Empezó en el 2006 a agravarse. ¿Hasta qué año se volvió ya común la palabra desaparecidos o desaparición forzada? ¿Hasta qué suceso la sociedad mexicana dijo, chin, algo está pasando? Hasta Ayotzinapa, 2014, ¿no? 8 años después de terror, la sociedad, ante un golpe brutal, colectivo, porque fueron 43, y en contra del movimiento social organizado, es cuando la sociedad en general toma conciencia de la gravedad de las desapariciones forzadas. Porque desapariciones forzadas colectivas ya había habido en México. San Fernando, 72 migrantes fueron víctimas de desaparición forzada porque quienes los aprendieron, los arrestaron, fueron policías de migración, que son agentes del Estado, y luego esa culminó en una ejecución extrajudicial masiva o una masacre. Entonces en México ya había habido masacres de 30, 40, 50, 60. La diferencia con Ayotzinapa, y también nos lo explica el libro, es que tocaron al movimiento social organizado, ¿no?, al normalista, ¿no?, a la Federación Campesina, ¿no?, de Estudiantes Socialistas de México, ¿no? Es una relación muy antigua, pero también muy rijosa. Entonces, al tocar a esa normal, tocaron a todas las normales, y luego efectivamente vino la solidaridad. En esos 3 municipios, pues ahí está la lista de empresas que se beneficiaron, que compraron la tierra baratísima, ¿no? Esos son los beneficiarios. Por eso también cuando se habla castigo a los responsables de la política de desaparición forzada, no solamente es a los autores materiales. Esta semana en Argentina, en un juicio por desaparición forzada, no solamente acaban de sentenciar a los militares que cometieron la desaparición forzada, sino a 2 gerentes de empresas que facilitaron la desaparición forzada, porque quienes pasaban la lista de los sindicalistas rojillos eran los empresarios y eran los gerentes, y también ellos son coautores de la desaparición forzada. Entonces la desaparición forzada, cuando lo utiliza el Estado como una estrategia, como una política, también tenemos que preguntarnos a quién ha beneficiado el Estado en estos últimos 12 años. ¿Quién se ha visto beneficiado de esas políticas? ¿No? ¿Quién se convirtió en el hombre más rico del mundo? Ahorita ya está como en el 6º, 7º, ¿no? En 12 años prácticamente se convirtió, ¿no? Bueno, entonces la desaparición forzada en México por eso es tan compleja. Podemos encontrar mujeres desaparecidas, podemos encontrar, la mayoría son trabajadores y trabajadoras los desaparecidos en México. También tiene un componente clasista la desaparición forzada en México. El 99.9% son jóvenes y son trabajadores. No se están llevando a los hijos de los millonarios o los empresarios. Hay un contenido clasista ahí en la desaparición forzada. Y esto tiene que ver también
con las respuestas que ha tenido el Estado mexicano ante las desapariciones forzadas. Actualmente hay como 120 organizaciones y colectivos de familiares víctimas de desaparición forzada en el país, ¿no? Que han venido luchando 2006, 7, 8, 9, 10 por la presentación con vida de sus familiares. Y el Estado mexicano no solamente desaparece, sino crea mecanismos para que continúe la impunidad. En el 2010, el mismo Estado mexicano hace el destape de fosas, ¿no? Y se encuentran las primeras fosas clandestinas, ¿no? Porque no sabían la gente dónde estaban, pero el Estado sí, de 200, 300, 150 cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una forma también de tratar de desmovilizar a las familias que decían, yo busco a mi familiar y lo busco con vida, porque con vida se lo llevaron. Y decía el Estado, mira, acá hay fosas, 300 cuerpos. Y lo peor no es eso, y lo siguen haciendo hasta hace unos meses, lo seguían haciendo. Sino ve a la fosa y reconocen esos 300 cadáveres si no está tu hijo. Mira, ahí en Tamaulipas había otra fosa, ¿por qué no vas y buscas en el CEMEFO si uno de esos es tu hijo? Y las ponían a las familias a ver cuerpo por cuerpo si no era su hijo. ¿Qué es eso? ¿Perversidad? Ya podría decir otras cosas, ¿no? Como no tener madre, etcétera, etcétera, padre, abuelo, etcétera, ¿no? Pero es la perversidad del Estado. 2010, destape de fosas. 2012, destape de fosas. 2014, otro destape de fosas. Inclusive en Veracruz, y eso nos platica también el libro nos va platicando casos como importantes, como el del Mundo y Gabriel, que son desapariciones por motivos políticos, caso de Ayotzinapa también, pero también él estudia el caso de Veracruz, ¿no? Y en el caso de Veracruz es muy importante, porque quienes les dan el croquis, el mapa a los familiares es el mismo Estado, ¿no? Y como Yunes le ganó a Duarte, lo que hizo fue destapar algunas de las cosas que hacía Duarte. Y está documentado por el mismo fiscal del Estado, que en el Estado de Veracruz, en la Academia de Policía, el secretario de Seguridad Pública Estatal formó 2 grupos de policías. 2 grupos de policías integrados por exmarinos, exmilitares. Un grupo se encargaba de identificar y agarrar a jóvenes, y el otro grupo se encargaba en la academia de torturarlos y enterrarlos ahí mismo. Más de 300 cuerpos están enterrados en la Academia de Policía de Linderos en Veracruz. Eso es desaparición forzada. Ahora, nosotros nos preguntamos, era el secretario de Seguridad Pública del Estado, ¿y el gobernador no lo sabía? Y luego en Veracruz hay mando único, o había mando único. O sea, había la coordinación entre la Policía Estatal, Municipal, el Ejército y la Marina. Todos los servicios de inteligencia militar, CISEN, no sabían lo que estaba pasando. Por eso nosotros hablamos que la desaparición forzada es una política de Estado, documentada hoy en el estado de Veracruz, en el estado de Chihuahua, en muchos estados, pero nosotros decimos que hasta ahora ha sido una política del Estado mexicano, el desaparecer a sus ciudadanos. Por eso inicia el libro con la pregunta, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa por la mente de esa gente que son gobiernos que deciden emprender una política de desaparecer a su propio pueblo? Y déjame ver cuánto tiempo voy, que luego me emociono. Está bien. No hay. Sí, no se preocupe. Y bueno, dice que no sigue nada después, así que... Así que tiene tiempo porque después no hay nada más, ¿no? Bueno, entonces el libro nos va a narrar eso, ¿no? Definiciones, características, ejemplos, pero también viene un capítulo de la lucha en contra de las desapariciones forzadas, porque tampoco se trata de que al leer el libro nos cause más terror, ¿no? Y nos cause más miedo y diga, no, pues está bien feo el país, ¿no? Sino también viene la recuperación de la lucha, de la historia, de la memoria, de familiares, de colectivos que han estado luchando contra la política de desaparición forzada, ¿no? Y hay familiares que empezaron a luchar en los 70s y que hoy, ya grandes de edad, siguen luchando, ¿no?
Y hay familiares que hace un mes, que hace 6 meses, que hace un año, que hace 5, que hace 10, le acaban de desaparecer a un familiar y que se suma a esa lucha por la presentación con vida. También es importante, mucha gente dice, bueno, es que a lo mejor ya los mataron, ya los enterraron, ¿por qué piden que presentación con vida? Digamos, es que es una demanda política, humana. Si el Estado vivo se los llevó, tiene que presentarlos vivos. Si no los presenta vivos, tiene que decirnos qué pasó, quién fue, cómo sucedió y dónde están sus restos. Y eso tiene que ver con los derechos de las víctimas, es otro capítulo del libro. Como víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tenemos derechos humanos específicos. Y uno de esos derechos es el derecho a la verdad, ¿no? E inclusive, el que los familiares no sepan dónde está su ser querido, eso ya está tipificado como tortura. Esa incertidumbre, decir está vivo, está muerto, dónde está, quién se lo llevó, eso es tortura para la familia. Y no solamente para la familia, sino la desaparición forzada afecta también a la sociedad en su conjunto. Perdón, ¿sí está tipificado ya eso como tortura? En el Sistema Universal de los Derechos Humanos. En el Código Penal Federal, ni el derecho a la verdad está garantizado, ¿no? Pero sí es tortura, ¿no? Y eso le llaman los efectos psicosociales, ¿no? Ahora imagínense el daño que le hacen a las familias, ahora en Guadalajara, con los trailers, ¿no? Trailers con más de 150 cuerpos apilados, que las pusieron a ver bolsa por bolsa quién era su familiar. ¿Se imaginan el daño? Entonces el Estado es perverso, ¿no? A ver, una pregunta. La desaparición de mujeres hacia la trata de personas, ¿está dentro de este universo? Bueno, hay desapariciones forzadas que efectivamente van a culminar en trata, ¿no? Pero, lo que nosotros decíamos, la política neoliberal necesita de la economía criminal. Es más, la economía criminal, incluyendo al narco, incluyendo a la trata, es parte de la política neoliberal, porque las drogas se venden como cualquier otra mercancía y se rigen en las leyes del mercado como cualquier otra mercancía, ¿no? Y el auge del narcotráfico tiene que ver con políticas neoliberales, el auge del tráfico de armas, ¿no? El auge de la trata de blancas, tiene que ver con una política también económica. Entonces la desaparición forzada puede culminar en una ejecución extrajudicial. La desaparición forzada puede culminar en un reclutamiento forzado. La desaparición forzada puede culminar también en trata de blancas. La desaparición forzada, porque hay muchos desaparecidos que han aparecido en las cárceles. Después de 6 meses de tortura los presentan ya en la cárcel y les dicen, no, es que ayer te detuvimos, ¿no? Entonces la desaparición forzada puede tener o puede culminar de diversas maneras, ¿no? Pero cuando la finalidad es directamente el Estado y los agentes del Estado, ¿no? No hay que olvidar que hay una intencionalidad, ¿no? Porque la gente incluso decían, bueno, es que ¿por qué se llevan? Pareciera que en algunos estados es al azar la desaparición forzada, nos decían algunos familiares. Así salen que las camionetas y se llevan a quien lo mira feo, quien está mal puesto, a la jovencita se la llevan. Y decíamos, es que precisamente el azar también está planificado, porque cuando empiezan a desaparecer indiscriminadamente, la sensación que provocan en la gente es que precisamente te pueden llevar por cualquier cosa y sin ningún motivo. Y eso genera el miedo y el terror en la población, ¿no? Bueno, una pregunta. Este clima es propicio, por ejemplo, para favorecer los feminicidios. O sea, ¿se puede establecer algún vínculo entre este clima que crea el estado de terror y de impunidad? ¿Puede ser que esté influyendo también en los niveles de feminicidio en el país? Claro, ese es el paquete, ¿no? Hablamos de la desaparición forzada, pero acuérdense, ¿no? La desaparición forzada, cuando llega la desaparición forzada, es que ya hay otros graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Ejecución, desplazamiento, tortura sexual, etcétera. Y también el feminicidio, por ejemplo, en el Estado de México,
¿no? Nos horrorizábamos en Chihuahua en los 90, pero el Estado de México ha quintuplicado la cantidad de víctimas de desaparición forzada, porque también crea ese Estado esas condiciones para que no solamente el Estado mate a la mujer por ser mujer, sino también particulares maten a las mujeres por ser mujeres, porque no hay consecuencia, o sea, la impunidad. Mientras no haya sanción a los responsables, lo que estamos generando es que la gente, que el perpetrador, piense, y lo viva, que puede seguir cometiendo actos y no hay ninguna consecuencia. Otra pregunta. El marco que hoy estamos viviendo, o sea, hay marcos ya internacionales sobre derechos humanos. Es más, se crearon a nivel internacional, ¿no? Estos marcos, estos marcos que establecen qué son los derechos humanos, ¿no? Y qué es alterarlos. Permite pensar entonces en que ya también no se van a sustraer, pueden ser objeto quien comete delitos contra los derechos humanos, contra la desaparición forzada en México, puede ser juzgado por cortes internacionales, ¿sí? ¿Podemos aspirar a cosas como esa? Bueno, voy a que Peña Nieto, por ejemplo, pueda ser presentado en una corte internacional. Me acordé de Heráclito. Sí y no. Okay. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay salidas falsas. Todos quisiéramos ver en la cárcel a Peña Nieto, ¿quién no? A Calderón. La Gaviota también, pero no al lado, ¿no? Porque si no... Además dicen que fue un matrimonio falso y etcétera, ¿no? Pero bueno, todos quisiéramos que ya. Pero aquí lo más importante es cambiar, transformar las estructuras del Estado, las políticas que están permitiendo que funcionarios, que policías marinos desaparezcan personas. Porque encerrar a uno, pues sí, nos puede hacer sentir bien, pero eso no va a terminar con una política de desaparición forzada. En México, por ejemplo, se luchó por una ley general contra la desaparición forzada, se aprobó el año pasado, en enero, y es una ley que nosotros desde la campaña nacional contra la desaparición forzada decimos que es la ley de Peña, ¿no? Y hasta algunas organizaciones nos miraban feo porque decían, ¿cómo? Si nosotros participamos, sí, pero pues nos plancharon en todo. Y a un año de haber promulgado la ley, no han aparecido a ni una sola persona y no han castigado a ni una sola persona. Entonces es una ley que no sirve, que hay que reformar, que hay que cambiar. Igual pasa con el sistema internacional. Por ejemplo, México recibe, creo que ahorita recibieron más de 2,000 y tantas recomendaciones. 2,000 y tantas recomendaciones que se les han pasado por el arco del triunfo. Les vale gorro. Porque la solución no está solamente en esas recomendaciones que nos ayudan, sino está en que el pueblo cambie, ¿no?, a esos gobernantes que decidieron desaparecer a su propio pueblo. Y que los que hoy están gobernando, pues no continúen con la política de desaparición forzada y garanticen justicia a las víctimas, verdad y justicia. Quienes ¿no? están gobernando o el sistema que está gobernando, ¿qué es? Pues los dos, porque desgraciadamente o afortunadamente la desaparición forzada, decíamos, es continua. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya desaparecido en el 2007 por culpa de Calderón, esa violación de derechos humanos se sigue cometiendo hoy. Y quien es responsable de resolverla, no porque la haya cometido, de resolverla, son los que gobiernan hoy. Entonces, por eso en las propias, en los foros que hicieron de pacificación, una de las demandas principales de las familias es verdad y la otra es justicia. Que decían, no tiene que ver con venganza, eso es otra cosa, ¿no? Y por eso incluso las familiares decían a Obrador, decían, bueno, si tú los quieres perdonar, perdónalos, no hay problema. Como persona podemos perdonar, pero como presidente de la República tienes que castigar, ¿no? Y eso tiene que ver con la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que nosotros decimos es muy importante y qué bueno que se haga una Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa. Y ojalá nos devele la verdad, el paradero, y que eso nos lleve al castigo y el juicio a los culpables. Pero también decimos los 43 es importante y los otros 37,900
67, ¿qué hacemos con ellos? Por eso nosotros estamos diciendo como organizaciones, queremos sí una comisión de la verdad, pero para todas las víctimas de desaparición forzada. Que claro que tiene que tener especificidades por geografía, por población, por años, no es lo mismo buscar a los de los 70 que de los 90 que los del año pasado, pero debe que haber una comisión de la verdad para todas las víctimas de desaparición forzada en el país, porque es un reclamo legítimo y que mientras el familiar no encuentre a su desaparecido, va a continuar luchando y va a continuar luchando, así pasen 15, 20, 30, 40 años. Entonces el paquete es grandísimo, pero sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque al menos las desapariciones forzadas, ¿no?, que se cometieron en México a través de los militares, de los policías, ellos saben dónde están. Los militares son los que más documentan, los que más orden tienen, los que más archivo tienen, absolutamente todo. Ellos saben. ¿Qué necesitan para decir la verdad? Que se los ordenen, ¿no? Entonces, eso estamos esperando como organizaciones que acompañan a familiares de víctimas, que empecemos un proceso que sabemos que no va a ser inmediato, rápido, como quisiéramos o soñamos, pero sí debe que iniciar un proceso de verdad, de justicia, de reparación integral y sobre todo de garantías de no repetición. O sea, cambiar lo que hay que cambiar para que jamás en México se vuelva a hablar de desaparecidos, ¿no? Hasta ahí le dejo para dejar paso a preguntas, dudas, comentarios, debates. Recordamos que cuando termine Héctor, se va a vender su libro a 60 pesos del lado derecho del que estamos nosotros en una mesa. Ok, vamos. Sí, el que compre, no sea tuquero, Oscar. No, el libro se va a regalar, el libro se tiene que regalar, el que regala la brigada, ¿no? Y este está a la venta, y no sea tuquero. Del lado derecho y se los va a filmar. Hay por ahí un micrófono. Quería hacer una pregunta sobre el detener la desaparición forzada durante este sexenio y el próximo. ¿No hay posibilidades, o qué posibilidades hay, mejor dicho, será la pregunta, qué posibilidades hay de que haya comunicación de los grupos de derechos humanos con los diputados y senadores, fundamentalmente de Morena, ¿no?, para que Morena haga una nueva ley sobre el tema de desapariciones forzadas, sobre el tema de los paramilitares, para detener esta violencia? Porque parece ser que hay algunos diputados de Morena que están apoyando el proyecto de López Obrador de seguir con la militarización del país. ¿Qué posibilidades hay de que haya un diálogo y, de ser posible, ampliarlo, un diálogo nacional para parar esta militarización? Que si sigue la militarización es casi seguro de que va a haber riesgo de que haya desapariciones de luchadores sociales. O sea, ¿qué alternativas hay para que el pueblo se comunique con los diputados y les diga: para esta violencia, diputados, hagan leyes, hagan acciones? Gracias. Bueno, en ese punto, como Comité Cerezo México, junto con varias organizaciones, nosotros sí le estamos tomando la palabra a Obrador en varios sentidos. Él dijo libertad a todos los presos políticos. Esperemos que libere a todos los presos políticos. Incluso el mes pasado metimos una iniciativa de ley de amnistía para todos los presos políticos en la Cámara de Diputados, e incluso entregamos la documentación de cerca de 20 años, porque también, entre otras cosas, nos dedicamos a documentar a los presos políticos en México, y le entregamos la lista de los 137 presos por motivos políticos que tenemos documentados como Comité Cerezo México, que están presos por luchar, e inclusive varios son de Morena, ¿no? Porque también le decimos a los de Morena: aguas, porque también dentro de las víctimas de desaparición forzada hay activistas de Morena que por luchar los desaparecieron. Entonces no son ajenos, no solamente porque ahora son gobierno, sino porque también tienen víctimas de ejecuciones, de desapariciones. Y en febrero del próximo año vamos a entregar a la Cámara del Senado y a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la ley
General de Desaparición Forzada, ¿no? Eso también es importante. Y ahorita acabamos de publicar hace una semana un documento sobre la Comisión de la Verdad, ¿no? Porque también creemos que sí debe que haber un debate nacional con todos esos temas. Primero tiene que cumplir lo que prometió. Segundo, tiene que haber este debate precisamente porque hay fuerzas que se oponen a cualquier tipo de cambio y ustedes ya lo vieron. Hay fuerzas políticas que no quieren ceder absolutamente nada. Y esas fuerzas están en todas las estructuras del Estado. Entonces decimos, el primer paso es que desde el gobierno federal se deje de desaparecer personas. Segundo paso, que quien comete una desaparición forzada sea castigado inmediatamente. Tercer paso, iniciar ese proceso para encontrar a los desaparecidos del país y arribar a ese proceso de justicia. Porque si no se hace eso, si la herida sigue abierta, ¿no? Y si se acumulan nuevos casos, pues el problema va a continuar y se va a ir acumulando, ¿no? Y el gran problema, y lo que no podemos permitir, es que la gente pierda la esperanza. Porque si el pueblo de México se frustra, ya no encuentra ninguna salida, nosotros decimos, no se preocupen por Obrador, preocúpense por quien va a llegar 6 años después, porque la derecha está preparando todas las condiciones para volver 6 años después, como en Brasil, en su cara más fascista, ¿no? O como en Argentina. Entonces la desaparición forzada sí depende de la voluntad del gobierno, pero también depende de que luchemos como pueblo y que estemos denunciando esas desapariciones, exigiendo el fin de esas políticas, porque si no, efectivamente, el riesgo de que continúe, ¿no? Yo creo que no contestó la pregunta, porque lo que yo entendí es que porque yo creo que uno de los problemas y miedos que tenemos es la militarización aquí en el país. E incluso está muy metida. Yo, cuando voy a visitar a mis papás que viven allá en el Estado de México, que ni siquiera están lejos de aquí, es ahí en Ticomán, en el paso de la presa, que se llama ahora Lázaro Cárdenas. Hay mucho narcotraficante arriba. Pero lo peor es que hay muchos camiones y camionetas y soldados y te paran y bueno, uno está asustado. Porque uno dice, bueno, es que ya está aquí militarizado. Entonces, ahora sí, como toque de queda, las 8, las 9, nadie salimos. Porque una de balaceras que se escucha bueno, es horrible. Y entonces nosotros decimos, no queremos que López Obrador entre lo de la militarización cuando ya está, en muchas partes está, y está muy grave porque los militares en realidad son los que están metidos en todo lo que es el tráfico, es quienes desaparecen, es quienes levantan, ¿sí? Y allá sí se dice, no, ya se lo levantaron porque se desapareció, pero todo lo echamos a la culpa del narcotráfico. Entonces todos sabemos que el narcotráfico pues es nuestros gobiernos corruptos que están dentro de esto, quienes pagan la campaña. Ahora la pregunta que hizo el señor es eso, ¿ustedes están tomando alguna precaución, hablar de que pues que no entre esto, de que lo quiten? Porque en vez de ser benéfico para nosotros, nos causan el terror, o sea, ya no luchamos, ya no hacemos cosas porque estamos aterrados. Sí, en eso sí somos claros. Nosotros públicamente hemos dicho que estamos, no ahorita, desde que estamos como comité en el 2001, que estamos en contra de la militarización de la seguridad pública, en contra de la militarización y de la paramilitarización, ¿no? Eso sí, no vamos a conceder ni siquiera el beneficio de la duda. Afortunadamente no somos los únicos que creemos que no es la solución. Aparentemente puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo darle más poder a los militares es poner en riesgo todavía más a la propia población, ¿no? Entonces en eso sí somos muy claros, ¿no? Bueno, si no hay ninguna... Sí. Por favor, Ciudad Juárez, lo de Juárez, ¿podrías hablar más ampliamente de eso? ¿Cómo está? ¿Dónde está la gente sobre Juárez? Nada más. Sí, una pregunta.
planteabas de que hubo miles de personas que les quitaron sus casas, sus lugares. ¿Y dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o cuándo? ¿Cómo está lo de Ciudad Juárez? Lo del Valle de Juárez, gracias. Valle de Juárez, no, eso ya fue 2009, 2010, 2011, 2012. Ahí el 80% del activismo fue ejecutado o desaparecido. El otro 20% está en el exilio en Estados Unidos, ¿no? Hoy han regresado algunos a volver a hacer las denuncias, pero también hay que ver que hay casos muy emblemáticos como la familia Reyes Salazar, ¿no? 6 miembros de una familia víctima de desaparición forzada. Josefina Reyes fue ejecutada, ¿no?, por miembros del ejército en Chihuahua, precisamente por denunciar estos megaproyectos en Ciudad Juárez, ¿no? Y también, bueno, también me están pidiendo, como Comité Cerezo México tenemos un trabajo barrial en Los Pedregales y tenemos una publicación que se llama La Pedrada. Entonces van a pasar los compañeros, es de cooperación voluntaria, acuérdense que el billete pesa menos, así que pueden dejarlo, y es de cooperación voluntaria y tiene que ver con la colonia, la lucha por el agua, por la luz, el predial, la inseguridad, etcétera, que es un trabajo también del Comité Cerezo que estamos teniendo en colonias, ¿no? El libro pues está a 70 pesos, si lo pueden comprar adelante. En Gandhi ya tenemos 3 meses que está en bodega y no ha salido, no sabemos por qué, pero entonces no hay como para decirles, lo pueden ir a comprar a Gandhi, ¿no? Y además en Gandhi está en 180, ¿no? Ya ves que ellos nunca pierden. Pero bueno, es una buena oportunidad estos espacios para adquirir el libro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna? Sí. Bueno, yo tengo la duda. Los desplazados de Chiapas que están ahorita en las caravanas de... ¿Ya? Los desplazados de Chiapas que actualmente están, ellos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, los desplazados es un ejemplo claro de la existencia del paramilitarismo, o sea, de gente civil armada que está en contubernio bajo mandato de presidentes municipales o estatales, en Chiapas, por ejemplo, del Partido Verde, ¿no?, o del PRI, que están desplazando a otros indígenas. Ahí desgraciadamente el paramilitarismo lo que hace, recuerden la masacre de Actial en 1997, es el Estado, el gobierno, agarra indígenas, los entrena, les da dinero, les da armas, para que esos mismos indígenas vayan, desplacen y maten a otros indígenas, ¿no? ¿Con qué? Dinero, drogas, alcohol, la prostitución, pero también diciéndoles que se van a quedar con las tierras de quienes desalojen. Entonces son mecanismos de control territorial, y es lo que sucedió en Ciudad Juárez, sucede en Chiapas y en otros estados, en Guerrero, por ejemplo, en Michoacán, donde poblaciones enteras son desplazadas por estos presuntos civiles armados, que todo el mundo dice, pues es el narco, quién sabe qué ha de ser, pero que están, como decía la compañera, pertenecen a la estructura estatal, pero de manera no oficial, ¿no? No están en la nómina, pero sí están bajo la función de las autoridades. Por eso también las autoridades controlan el negocio de la droga, porque de ahí sacan el dinero para pagarle a los paramilitares. Es un negocio redondo. Y uno de los ejemplos es Duarte, muy reciente, o el gobernador Bulls, que tienen 3 características, ¿no? Son gobernadores, ¿no? Son políticos profesionales, son empresarios legales. Bulls es el dueño de Bachoco, ¿no? Y también son narcotraficantes. Ajá. Entonces, fíjate, es político, tiene el poder político, es el gobernador, tiene a su mando policía estatal, municipal, tiene su empresa, paga impuestos, etcétera, etcétera, y tiene su otra empresa, la ilegal, también es narco. Ese es el tipo del Estado al que nos enfrentamos, ¿no? El mensaje, creo que al final, el mensaje positivo es: el 1 de julio del 71 de este año se fue a la goma el partido que gobernó 100 años. O sea, todo se puede hacer, ¿no? Ese sería el mensaje final. Y bueno, y todo se puede hacer
En este caso, no a través de un voto, sino a través de la sociedad organizada que se está organizando, como los compañeros, ¿no? Y estos foros que están planteando. Termine usted, culmine usted. Bueno, pues si ya no hay preguntas o comentarios, yo terminaría. Agradecerles su tiempo, su espacio y y pues muchas gracias, buenas noches.